Amigos del canal, el día de hoy veremos la calibración del looper en la máquina interloop o collarín industrial. También el ajuste del diente de transporte y para ello debemos retirar varios elementos. Empecemos. La herramienta a utilizar: destornillador de punta de pala, Bristol 1.5, pinzas de punta, Bristol número 4, pinzas para enhebrar, aguja referencia B63 y una cinta métrica que utilizaremos más adelante. Inicialmente la barra aguja empieza su desplazamiento hacia abajo por detrás del looper hasta llegar al punto de encuentro con el guardaagujas. Luego el looper hace un movimiento de esquive y avanza desde el extremo derecho hasta el punto de encuentro con la aguja. Continúa avanzando hasta la aguja izquierda, llegando a su extremo izquierdo, y la barra aguja sube y vuelve a repetirse el ciclo. Retiramos inicialmente el pie prensatela. Desde este tornillo lo aflojamos. Pie, diente y placa aguja. Debemos retirarlo. Les recomiendo quitar presión al pie prensatela para desmontar más rápido. Vamos a continuar, vamos a retirar la placa aguja. Los ajustes en máquinas interloop varían. Encontramos desde 3.2 milímetros a 6.4 milímetros, que sería la distancia entre agujas. Asimismo, según catálogo, para un ajuste de 6.4, el looper se calibra a una distancia de 2.8 a 3.3. Si es un ajuste de 5.6, el looper estaría de 3.2 a 3.7. Continuamos y vamos a retirar esta cubierta superior para visualizar mejor. Ahora retiramos el diente. Este trae un tornillo que soltamos con un destornillador de punta de pala. Después vamos a ver cómo es el ajuste de la altura del diente. No hay problema. Vamos a realizar el ajuste de la altura de barra aguja. Soltamos levemente el tornillo que sostiene la barra aguja. Bajamos o subimos la barra aguja según la medida. Estando la aguja en su punto máximo superior, la medida que vamos a trabajar es 8.1. Con la reglilla tomamos desde la placa aguja a la punta de la aguja 8.1 milímetros. Una vez hecho esto, vamos con el siguiente ajuste. Ya hemos dado la altura de barra, vamos a centrar la barra. Es muy importante antes de dar el ajuste al looper. Entonces ajustamos bien la placa aguja y vamos a buscar la posición más adecuada. Debe quedar centrado con el paso de la placa aguja y la aguja para poder hacer el siguiente ajuste. Diría que ahí quedó bien alineada la aguja con la placa aguja. Ajustamos nuevamente la barra. Siguiente ajuste: la medida o la distancia que hay entre el looper y la aguja. Inicialmente dejamos la barra aguja en su punto muerto inferior. Vamos a trabajar con la aguja de ambos extremos. Vamos a correr la aguja del centro hacia el extremo derecho. También debemos tener en cuenta, soltamos este Bristol y adelantamos o atrasamos. Desde este tornillo de pala hacemos este movimiento de frente para alinear con el looper y así pues poder dar la distancia entre la aguja y el looper. Entonces vamos a retirar la aguja del centro, la vamos a mover hacia el extremo derecho
para trabajar con las agujas en ambos extremos. Con nuestra Bristol número 4 vamos a aflojar, está un poquito apretado, y vamos a dar la distancia del looper y la aguja. Bien, vamos a apretar levemente, está muy suelta. Tomamos la medida desde la punta del looper al centro de la aguja. Aquí más o menos, como podemos observar, tenemos 4 milímetros. Vamos a ajustar según catálogo del looper al centro de la aguja. Si el ajuste o el soporte está a 6.4, la distancia o la medida estándar es de 2.8 a 3.3. Entonces vamos a dar una medida dentro de ese rango. Yo la voy a trabajar a 3.3. Diría que ahí esa medida. Ajustamos con nuestra Bristol número 4 para finalizar. Siguiente ajuste de la distancia del punto de encuentro entre el looper y la aguja. En la base del looper encontramos este tornillo que nos ayuda a dar esa distancia adelante y atrás. Y vamos a girar el tornillo de pala para poder alinear y que nos quede pasando el looper, rozando sin que se lleve la aguja. El looper pasa sobre el ojo de la aguja a una distancia que está entre 1.2 a 1.5 milímetros. Desde este ángulo, como vemos, una distancia muy mínima. Ubicamos el looper en otra posición. No es muy mínima esta distancia realmente. El looper no se lleva la aguja y pasa sobre el ojo del looper a una medida entre 1.2 a 1.5. Ese es el punto de ajuste ideal para el punto de encuentro entre el looper y la aguja. También para tener en cuenta, cuando la aguja pasa por detrás del looper, lo hace a una distancia de 0.2. Hasta aquí ya hemos finalizado la grabación del looper. Vamos a ajustar con nuestra Bristol número 4. Vamos con el siguiente ajuste, que sería para el guardagujas trasero, que ayuda a evitar que se despunte el looper con la aguja. Para ello este tiene una grabación, vamos a verla. Cuando el looper pasa frente a la aguja, el guardaguja debe tener una distancia muy mínima. Dependiendo de la aguja, prácticamente la aguja no se mueve y pues obviamente nos va a ayudar a que no se nos llegue a despuntar el looper. Para hacer la grabación del guardagujas debemos dar dos medidas. Una, soltando la biela que transmite el movimiento desde este eje, y otro punto, soltando el tornillo que sostiene el guardagujas. Soltamos el tornillo del guardaguja para dar una altura, de tal forma que se vea 1/3 del ojo de la aguja derecha. Luego apretamos. Ahora con nuestra Bristol número 4 vamos a acercar el guardagujas a la aguja. Repetimos este procedimiento las veces que sea necesario. Prácticamente la aguja se mueve muy mínimo. Verificamos de esta manera. Este sería el punto que buscamos. Ahora ajustamos.
Nos faltaría el ajuste del guardagujas frontal. Este va sobre el looper. Este trae una guía y se ajusta con un tornillo de pala. Cuando avanza el looper del extremo derecho al extremo izquierdo, debe haber una medida de 0 a 0.5 milímetros. Este es el espacio libre entre las agujas y el guardaguja frontal. Ajustamos el guardagujas desde el tornillo de cabeza de pala, apretamos suave y verificamos 0, 0.5, es un espacio muy mínimo. Moviendo en sentido de giro, verificamos la órbita del looper alrededor de la aguja. Cuando avanza el looper al punto de encuentro con la aguja derecha, roza a 0.2 milímetros y está entre 1.2 y 1.5 sobre el ojo de la aguja derecha. Bien, después del ajuste anterior vamos a apretar cada pieza para finalizar. Vamos a colocar el diente y hacer sus respectivos ajustes. Bien, tenemos inicialmente el diente principal y el diente diferencial. Vamos a ubicar primero el diente principal y luego el diente diferencial. El diente principal tiene una sola posición, lo colocamos de esta manera. Colocamos el tornillo y ajustamos levemente. Ubicamos el diente diferencial, igualmente este trae su base y vamos a ajustar su tornillo levemente. Siguiente a esto vamos a ubicar la placa aguja para poder dar la altura del diente. La centramos, la encajamos y colocamos el tornillo para que no se nos vaya a correr. Apretamos. Como podemos observar, el diente trae en su base su respectivo tornillo, el cual vamos a soltar y a ajustar cuando demos la altura del diente. Cuando el diente está en su punto más alto, estos deben tener una altura entre 0.8 a 1 milímetros sobre la superficie de la placa aguja. Aquí podemos observar que está muy alto el diente, lo vamos a bajar de esta manera hasta donde se forma el triángulo que vemos que tiene el diente. Igualmente el diente principal, lo bajamos, ajustamos y así de sencillo estaría esta medida. Es una medida muy pequeña, 0.8 a 1 milímetros. Vamos a instalar el pie. Les recomiendo quitar la presión del prensatela, de la barra de prensatela para ubicarlo más fácil. Lo encajamos, centramos la aguja con el pie, lo alineamos lo mejor posible. Aquí vamos a ver más de cerca, está centrado. Siguiente a esto, cuadramos la presión del pie y apretamos el pie para hacer nuestra prueba de costura. Amigos, eso sería todo con respecto al ajuste de looper y aguja
como altura de diente en máquina collarín industrial. Nos vemos en un próximo tutorial.